Soy Josué Ávila Pérez, desde la Iglesia Celá en la ciudad de Barranquilla. Y hoy vamos a continuar con las reflexiones que hace ya bastante tiempo estaban suspendidas. Y quisiera con un tema, también toca lo que se iba a tratar en las reflexiones anteriores, un salmo. Y el tema en concreto es la ley de Dios. Ahora me preguntarás, ¿por qué la ley de Dios? ¿Qué tiene de relevancia la ley de Dios si estamos bajo el tiempo de la gracia? Ok, es cierto, estamos bajo el tiempo de la gracia, está el Espíritu Santo ahora mismo ayudándonos a nosotros, ministrándonos, llevándonos, guiándonos, como dice la Escritura. Y todo eso está perfecto, pero hay que tener en cuenta que eh, como dijo el Señor Jesús, yo no vine a abrogar la ley, o sea, a dejarla, a hacerla a un lado, yo vine fue a cumplirla. Efectivamente, hay que cumplirla y vamos a ver lo que dice la Escritura y cómo podemos aplicarla en nuestros tiempos, en estas situaciones de nuestra cotidianidad. Y hay una parte respecto a lo que dice la Escritura que la ley se divide en tres secciones: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Con todas las cumplió el Señor Jesús, pero hay un detalle: el Señor Jesús cuando dice yo vine a cumplir la ley, lo dice ahí en el Evangelio. Cuando se refiere a eso, es que como fue el único ser perfecto, el único que pudo cumplir a cabalidad toda la escritura, toda la ley, ningún partido político de ese entonces o partido religioso del momento contemporáneo a Jesús, ninguno de sus personajes pudo, eran estrictos, eran observadores, trataban en lo posible de cumplir lo que estaba escrito, de lo que estaba establecido, pero nunca se pudo. Al contrario, se cayó en lo que se conoce actualmente, lo que es el legalismo, a tratar de cumplir de una manera literal cosas que no se puede cumplir. Entonces, podemos ver que en estos tres tipos de leyes que encontramos a lo largo de la escritura, el Señor Jesús fue el único que pudo cumplirlas. Pero hay una ley en especial que cesó para nosotros los hijos del Altísimo, que son las leyes ceremoniales. El Señor Jesús las cumplió todas. ¿A qué me refiero en las leyes ceremoniales? A toda la parte ritual que dice el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el libro de Números, lo encontramos en el libro de Deuteronomio, lo encontramos en el libro de Levítico. En todos estos libros donde se conjuga la ley, donde se encuentra la ley de una manera muy específica, allí el Señor Jesús cumplió todo eso. Incluso en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo, un fariseo de fariseos como él mismo lo dijo, exhortando a otro apóstol, hay otro discípulo, a un discípulo directo del Señor Jesús, como lo fue Pedro, lo exhortó de una manera fuerte, y lo vemos en el libro de Hechos, que por qué él judaizaba si ya no es necesario el aplicar, les pido disculpas por el término, el aplicar toda esa serie de ritualismo a una conversión en Cristo Jesús. Lamentablemente se han levantado muchos grupos judaizantes, observadores entre comillas del Nuevo Testamento, pero a la postre el mismo Nuevo Testamento les tumba toda esa serie de observaciones que ellos hacen respecto al Antiguo Testamento, que si ellos no lo cumplen, entonces no son merecedores del reino de Dios. Eso no es bíblico, la Biblia no respalda nada de eso. Hay otras denominaciones protestantes donde vemos que ellos guardan el consumo de alimentos, la observación de ciertos días, porque está escrito en la palabra en el Antiguo Testamento, pero no se han puesto
de acuerdo en los contextos, y por lo tanto lo observan y son de una manera tan rigurosos que hacen que otras personas se desvíen e incluso duden de su fe en Cristo Jesús. Ahora bien, la palabra es muy clara, es muy específica, es bastante relevante respecto a lo que son, a lo que es la ley, cómo se concentra en 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y cómo se concentra en 2 mandamientos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo que estos 3 tipos de leyes, las leyes civiles, las leyes morales, las leyes ceremoniales, en Cristo Jesús se cumplió todo, pero quedaron vigentes 2 tipos de leyes, las leyes civiles y las leyes morales. Ambas leyes son las que utilizan muchas naciones del mundo, incluidas musulmanes, incluidas naciones islámicas, eh, eh, utilizando estas leyes tanto civiles como morales. ¿Ya? Muchas constituciones de países occidentales, incluso me atrevería a decir también que orientales, tienen como base estas leyes, tanto civiles como morales. Esto es lo que vamos a ver a partir del día de hoy y espero que no me extienda mucho para poder eh, eh, para poder explicar un poco mejor todo esto. Dice, se podría o incluso afirmar que la ley de Dios refleja quién es Dios en su esencia, y ese Dios que está por nosotros y no en contra de nosotros. Ahí lo vemos, el apóstol Pablo lo escribió en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Ahora bien, dice, por eso su ley debe ser vista como un regalo para nosotros, sus hijos. Ya tenemos que verlo desde esa apreciación. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué Él está con nosotros? ¿Será que si guardamos su ley? ¿Será que guardamos sus preceptos? Hay un detalle que tenemos que recordar y tener siempre presente cuando nosotros encontremos el término ley en las escrituras. No importa la versión que estés utilizando, yo voy a remitirme a la nueva traducción viviente porque ahí utiliza el término traducido del hebreo. El término que se utiliza para referirse a ley en el hebreo bíblico se traduce como enseñanza. Cuando Dios decreta su ley, Él entrega este mensaje a su pueblo y dice, y más o menos lo podríamos entender así, yo te entrego mi amor y mi carácter, cómo relacionarte conmigo, te instruyo en lo que no debes hacer y en lo que precisas realizar si anhelas ser libre. Es bastante diciente lo que Él nos estaba diciendo acá, bastante explícito, que si realmente queremos ser libres, y te preguntarás, ¿pero libres de qué? Libres del pecado, libres del juicio, libres de las consecuencias por estas acciones. Y lo único que podemos hacer es estudiar, leer, meditar, analizar, orar, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para hacer toda la ley. ¿Ya? Dice el Salmo 119 en el versículo 97, y te lo voy a leer como lo dice la nueva traducción viviente. La Reina Valera, cuando yo te diga enseñanza, ya aparece el término ley. Dice así, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Ahí vemos cuán trascendente es las escrituras, la palabra de Dios para la vida del creyente. En ese mismo capítulo del libro de los Salmos, vemos que en el versículo 34 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. ¿Tú sabes lo que implica eso? Cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios que nos dé ese entendimiento, que nos dé esa guía,
que nos dé ese discernimiento, nos dé esa sabiduría, nosotros vamos a empezar a disfrutar todo lo que nos está ofreciendo nuestro Dios. ¿Qué nos está ofreciendo nuestro Dios? Nos está ofreciendo vida, vida en abundancia, nos está ofreciendo sanidad, nos está ofreciendo oportunidades, oportunidades de todo tipo, siempre y cuando esté lineado a sus escrituras. Nosotros no podemos pasarnos algo bastante importante. La ley no fue entregada al ser humano para salvarlo. Tengamos esto presente. La ley no fue entregada para salvarnos. Quien fue entregado para salvarnos fue el Señor Jesús. Nosotros empezamos a crecer conforme vamos adquiriendo conocimiento en el Señor Jesús. Y vimos el día martes que el Señor Jesús es la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio. O sea, te estoy hablando en un sentido figurado, en un sentido metafórico. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, estamos conociendo la voluntad del Padre. Él mismo lo dijo. Si ustedes quieren conocer al Padre, aquí estoy. O sea, la misma esencia. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús? Nosotros lo entendemos así cuando empezamos a amar la ley de Dios, o sea, su palabra. Tengamos presente lo que es la ley ceremonial y lo que es la ley moral, lo que es la ley civil. Siempre te voy a hacer énfasis en esto. Recordemos siempre, las leyes rituales o las leyes ceremoniales cesaron con el Señor Jesús. Ahí podemos verlo de una manera explícita cuando el apóstol Pablo, él fue el apóstol de los gentiles, o sea, de los no judíos. Y él nunca judaizó. Estaba en el derecho, pudo hacerlo teniendo ese conocimiento tan extenso, tan vasto. Tenía mucho bagaje de la cultura de ese entonces y era un celoso tanto de su fe como de sus normas, de sus dogmas, en sí de la vida judía. Entonces, él pudo estar en esa calidad de enseñarlo mucho mejor que Pedro, pero no lo quiso hacer, porque se dio cuenta que la ley, que la palabra, su esencia es el amor, el querer, ¿ya? Ahí lo acabamos de ver en el verso 34 del mismo Salmo 19. Así lo dice la Biblia de las Américas. Dice, dame entendimiento para que guarde tu ley. Dame entendimiento. Es lo que tenemos que decirle siempre a nuestro Dios cuando vayamos a orar. Cuando nos levantemos allí en la madrugada o cuando estemos durante el día, en cualquier momento donde deseamos hablar con nuestro Padre, en nuestro momento de intimidad, allí en el secreto. Dame entendimiento, Señor. Necesito entendimiento porque tú eres fiel a tu escritura, tú eres fiel a tu palabra. Señor, estamos pasando situaciones complejas a nivel salud, a nivel financiero, a nivel político, a nivel social. Señor, dame entendimiento. ¿Cómo puedo aplicar tu escritura a esta situación? ¿Cómo puede la escritura enseñarme a mí para soportar esta situación o ser un motivador de cambio? ¿Cómo puedo ser esa sal que me dices tú que soy en tu palabra? ¿Cómo puedo ser esa luz? Precisamente estudiando su palabra, estudiando su ley. Y podemos ver que la ley de Dios cumple una serie de cosas, una serie de requisitos en nuestra vida. Y podemos llegar a la pregunta, ¿para qué sirve la ley de Dios? Sencillo, la ley de Dios tiene muchos propósitos. Revela el carácter y en especial mostrarnos la santidad. Es una cualidad que nunca habíamos apreciado de otra manera. La ley lo muestra de una manera muy especial. También nos enseña que es lo que complace a nuestro Dios, invitándonos a caminar en esa santidad.
evidencia la incapacidad humana de cumplir los decretos. Nos enseña la necesidad de la gracia. Por eso te decía, la ley como tal no salva. ¿Por qué? Porque la ley es la que nos enseña la necesidad de la gracia. La gracia es lo que vino a entregarnos el Señor Jesús. La ley tiene otro propósito, nos demuestra su amor por medio del Hijo, por medio del Salvador, quien estuvo siempre dispuesto a encarnarse y cumplir la ley por ti y por mí. Y también para frenar parcialmente el pecado en toda la humanidad. Aquí también podemos ver algo, y me voy a adelantar un poco a la clase de teología. Podemos ver lo que es la voluntad revelada de nuestro Dios. La voluntad revelada de nuestro Dios es la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva es lo que vemos en su palabra. Ahí están los preceptos, ahí están las ordenanzas, ahí están una serie de promesas. Y Él nos dice, yo te entrego todo esto, pero tú decides si quieres cumplirla. Yo te aconsejo que sigas la vida. Yo te aconsejo que sigas las escrituras, que las leas, las medites, las hagas, las estudies, todo. Te lo aconsejo, pero es tu decisión. Pero si no lo haces, vas a tener una condenación. O eres frío o eres caliente, o eres blanco o eres negro. O estás conmigo o no estás conmigo. Yo quiero ser tu padre, pero si yo no soy tu padre, entonces tu padre es el enemigo. Es así. El ser humano nunca es huérfano. Así no tenga padres físicos, padres biológicos. Nunca va a ser huérfano. O su padre es Dios, o su padre es el demonio, el diablo. Es así, no existe otro punto. Entonces, ahí podemos ver, y vuelvo y te digo, me adelanté allí para mostrarte lo que es la voluntad de Dios, la voluntad visible, la decretiva, la preceptiva. Los preceptos son las escrituras. Por eso es que uno de los propósitos de la ley era frenar parcialmente el pecado de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué frenar parcialmente el pecado de la humanidad? Porque su voluntad es preceptiva. ¿Ya? Tú decides, o yo decido, el hacerla o no hacerla. ¿Ya? Por eso dice parcialmente. Aunque esté el decreto. Ok, sí, está el decreto. Pero también está el precepto. Cuando estamos bajo el precepto de las escrituras, estamos bajo esa voluntad de Dios, tiene que haber en nosotros un amor, y ese amor solamente se logra estando en comunión con Él. ¿Ya? ¿Cómo estoy en comunión con Él? Bajo oración, bajo la lectura de su palabra, bajo adoración, bajo alabanza. Y yo te aseguro, 100%, no 100%, 1000%, que toda situación tú la vas a ver como si nada. No importa la que sea. ¿Por qué? Porque vas a ser tan lleno de su amor que vas a amar su ley, como lo dijo el salmista. Cuando David escribía estos salmos, él estaba bajo persecución, él estaba bajo unas situaciones de alta presión que cualquiera diría, no, ¿para qué continuar en esta vida? Mejor me la quito, o mejor no busco. Pero él sí sabía, porque ya había tenido la experiencia personal. Y esa es la idea que tienen las escrituras. Ese es el concepto, que tú tengas, que yo tenga una relación íntima con nuestro Dios. Pero yo tengo que conocerlo. Yo tengo que saber qué es lo que Él quiere de mí y cómo tengo que comportarme para recibir todo lo que Él me está ofreciendo. Pero ese comportamiento tiene que ser un comportamiento sincero, y siempre va a ser por amor, no por interés, porque ahí entonces no estaríamos bajo eso. Ahí se buscaría a un Dios que solucione nuestra situación, y después de solucionado, chao, hasta aquí nos vemos. Cuando pase por otra vez, a lo mejor te busco. No, eso no es así. Con Él eso así no funciona. Con Él funciona es estando bajo su gracia, bajo su amor. Y cuando estamos bajo eso,
No queremos salir de ahí. Esa es la verdad. 100% esa es la verdad. Mira, dice el apóstol Pablo en el libro de Galatas, en el capítulo 3, verso 24, dice la Biblia de las Américas: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. O sea, nuestra nana, la persona que nos cuida, viene siendo la ley. Y por medio de ella es que nosotros vamos a llegar a los pies de Cristo. Ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Es tremendo. Es bastante impresionante cómo la misma ley nos lleva a conocer de ese Cristo vivo. Es que ahí está Cristo en eso. Entonces, en la próxima reflexión vamos a empezar con el primer mandamiento. Podemos verlo allí en el libro de Éxodo, y conforme a eso vamos a ir desmenuzándolo, vamos a ir aplicándolo, y te vas a dar cuenta que estos 10 mandamientos están vigentes actualmente, están activos. Lo que vino a cumplir el Señor Jesús es toda la ley, y con él cesó la ley ceremonial o las leyes rituales. Tengamos eso siempre presente en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque esto es un privilegio, el poder estar acá delante de ustedes, que ustedes nos escuchen, que ustedes nos vean, que ustedes se suscriban, que ustedes difundan este video, no para uno, para satisfacción de uno, sino para mostrar el reino de Dios. ¿Qué es lo que vino el Señor Jesús a hacer acá? ¿Ya? La iglesia no necesita ningún crédito especial. Son ustedes, somos nosotros como seres humanos los que necesitamos de Dios en todo momento. Si nosotros no hacemos la obra, otro lo va a hacer. Para Dios no hay imprescindible. Todos somos prescindibles, claro que sí. Y todos tenemos un propósito específico. Pero si yo no hago la obra, va a haber otro que la va a hacer. Es así. Su palabra va a seguir moviéndose. Se va a seguir moviéndose. Yo quiera o no quiera, ella se va a seguir moviendo. Pero es preferible y es mucho mejor que yo sea un instrumento de él, que me deje utilizar por él, para ver si así soy una bendición en tu vida o somos una bendición en nuestra vida. ¿Ya? Para los que están alrededor, para los que están en nuestro trabajo, para nuestra familia. Nuestra familia necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios en todo momento. Por eso vamos a darle gracias a Él. Y me quiero basar en ese salmo. En ese Salmo 119, en el versículo 37. Y llegar así a decirle a nuestro Dios: muchas gracias por todo lo que ha pasado, muchas gracias por lo que está pasando, y muchas gracias por todo lo que va a suceder. Para tomar esa determinación, para tomar esa decisión de que queremos aprender su ley, queremos aprender a discernir con la ayuda del Espíritu Santo toda situación que se presente y cómo llevarla a un buen término en el nombre de Jesús. Allí donde estás, si quieres, inclinas tu rostro, cierras tus ojos y vamos a decirle: oh bendito Señor, grande eres tú. Tú eres único, tú eres verdadero, tú eres perfecto, Señor. Gracias te damos porque queremos amar más y más tus enseñanzas. Pensamos en ella, como dice el salmista, todo el día. Señor, aunque me niegue a andar por cualquier mal camino para permanecer obediente a tu palabra, yo sé que tú nos guardas por eso. Señor, no nos hemos apartado. No queremos apartarnos de tus enseñanzas en ningún momento. ¿Por qué? Porque tus palabras son dulces a nuestro paladar. Son más dulces que la misma miel, así lo dice el mismo Salmo. Tus mandamientos, Señor, tus escrituras nos dan entendimiento y
Gracias a eso nosotros podemos entender cuándo hay una mentira y cuándo no. Te damos muchísimas gracias, papá, porque tu palabra es una lámpara, es una guía a nuestros pies, es una luz a nuestro camino. Te damos muchísimas gracias, Señor. Señor, te entregamos toda situación por la que estemos pasando, situaciones de salud, situaciones financieras, te las entregamos a ti, porque tu palabra, Señor, nos dice que cuando estemos angustiados, preocupados, cargados, nos acerquemos a ti y te la coloquemos a tus pies. Y tú nos vas a dar ese reposo y esa tranquilidad para quitarnos ese peso de encima, Señor. Gracias por esa promesa. Gracias, Señor, por esa palabra. Porque tú nos dices que tú nos das un reposo, tú nos das una paz, tú nos das una tranquilidad. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Señor, aquellas personas que nos están viendo, coloca tú esa mano perfecta, esa mano poderosa, y que ellos perciban cuán grande, cuán poderoso, cuán amoroso eres tú, Señor. Señor, ahora mismo yo te confieso que he pecado, que he faltado a tu palabra, que te he faltado a ti, pero también apelo a lo que está escrito, que tú eres fiel, que tú ya no te acuerdas de mi pecado, Señor, ni de mis rebeliones. Al contrario, lo echas a lo profundo del mar. Así está escrito en tu palabra. Señor, tú eres fiel, tú eres justo para borrarnos, para limpiarnos de toda maldad, Señor. Y por eso te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, el próximo jueves estamos en otra reflexión y empezamos a analizar lo que son los 10 mandamientos como tal. Voy a tratar de basarme tanto en la versión Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. Vamos a desmenuzarlo y vamos a ver qué es lo que decían tanto los evangelistas, el mismo Señor Jesús, el apóstol Pablo, y todo esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida actual. Te esperamos el próximo jueves. Recuerden, el martes tenemos clase de teología y este domingo, en el transcurso de la mañana, estamos en la predicación o en el servicio dominical. Soy el pastor Josué Ávila Pérez desde la iglesia CELAC en la ciudad de Barranquilla. Los bendecimos, los queremos, los extrañamos físicamente. Esperemos que esto pase rápido y confesamos y proclamamos que hay sanidad en su palabra y en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.